Dentro de unas semanas les ofreceremos a ustedes una semblanza de la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Lo hacemos animados en que, estamos seguros, una vertiente del periodismo es la memoria, justamente para saber lo que ha hecho y dicho durante largos años que forman parte ya de la carrera política de la también militante de Morena. Sin embargo, ahora mismo quiero apelar a algunos cuantos datos porque el día de hoy, viendo las redes sociales, y en unos minutos ustedes sabrán a qué me refiero, me preguntaba yo, me pregunto y les pregunto, ¿qué credibilidad puede tener una mujer que a lo largo de su trayectoria lo que la ha guiado como principios son los que tienen que ver con sus intereses personales y su obcecación por el poder? Ella, justamente hija de un gran cacique, también gobernador del estado que ahora ella gobierna, supo entender lo que significaba la abyección, el agacharse frente al poder para al mismo tiempo también hacerse merecedora o acreedora a ese poder. De tal manera que fueron, y ahí están en el registro de la memoria, muy elogiosas sus palabras para referirse con gratitud y con admiración a Carlos Salinas de Gortari, el odiado enemigo político del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, a quien ahora la propia Laida Sansores también prodiga en elogios. Desde entonces, y estamos hablando de 1988 a la fecha, Laida Sansores ha acompañado justamente al poder en el PRI, en el PRD y en esas actividades también apoyando, como escuchan ustedes, a Vicente Fox Quesada, justamente en esa trayectoria que he dicho, siempre la impulsa o la suscita en sus ánimos el propio poder. Ahora es parte justamente del corifeo que enlaza a el elogio con el sometimiento a quien detenta el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ustedes han escuchado la serie de adjetivos, enormes adjetivos que no hacen otra cosa sino afianzar el culto a la personalidad, como si en efecto en un solo hombre pudiera depender el destino de un país. Pero eso a Laida Sansores no le importa. No es una mujer de escrúpulos, como hemos visto a lo largo del tiempo, cuando con recursos del erario, ella siendo senadora, utilizó justamente para afanes personales e intereses personales ese mismo erario que hasta unas campechanitas, así muy campechana ella, reconocía haber consumido con cargo a los impuestos de ustedes, a los impuestos nuestros, con cargo a lo que implica una responsabilidad legislativa que no tiene absolutamente nada que ver con la que ella hacía, porque expresiones grotescas aparte, también hay que recordar cómo ella sí lucraba con las propias víctimas ocurridas en sexenios anteriores y en particular los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordarán ustedes esas palabras de una mujer aparentemente valiente reclamándole al presidente entonces Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de esos estudiantes. Sabiendo ella que se encontraba en su declive enorme Enrique Peña Nieto y oliendo así como un can lo hace con la carne, la posibilidad de acceder al poder, y recordarán ustedes en estas expresiones grotescas a las que es muy dada a ella, incluso poniéndose un vestido y una bufanda, una estola, hablando de o aludiendo a
los 43, embarrándoselas en el propio cuerpo. Y así, entre ridículas palabras y poses como la que he descrito, por no hablar de su reciente baile en el Jaguar, que forman parte de los propios espectáculos a los que acude siempre el populismo, que vacío de contenido lo que genera siempre es un cascarón de espectáculo y distractor. Recordarán a ella todos quienes se espantan porque se burló Lorenzo Córdoba de alguien que se hacía pasar como indígena. Esos que se espantan no han dicho nada de cuando en 2017 Laida Sansores les llamó lagartijas a los indígenas y estos presentaron una queja ante CONAPRED. Esos mismos corifeos del presidente no recuerdan el desastre que dejó en la actual administración de la propia Laida Sansores en la delegación entonces que ella encabezó. Pero antes de pormenorizar ahí, muy pocos recuerdan que apenas el año pasado su gobierno por un organismo internacional fue considerado el segundo gobierno más corrupto en nuestro país. Ella, sin duda, también incorporando a familiares suyos en el gobierno del estado y en el propio gobierno federal. El nepotismo que ella conoce muy bien desde aquellos principios de los años 80 hasta, por supuesto, como he señalado, en 1988 hasta la fecha, ella siempre codeándose con el poder. Ella, ¿qué credibilidad puede tener, me pregunto, cuando ha ejercido violencia de género, y no porque lo diga yo, sino las propias autoridades de los tribunales electorales que lo han determinado como tal cuando dijo que tenía en su poder material comprometedor de legisladoras del Partido Revolucionario Institucional? No se disculpó, por supuesto. Ella, como una pieza también de este populismo autoritario que manda al diablo a las leyes y a las instituciones, se pasó por debajo del arco del triunfo el veredicto, la sentencia del Tribunal Electoral Federal. Pero vamos a más. Ella, que ha intervenido, difundido y también alterado comunicaciones privadas, es decir, ella que es una delincuente, ¿qué credibilidad puede tener? Desde nuestro punto de vista, hechos son amores y lo que ha hecho Laida son horrores. No hay un soporte ético, ya no digamos intelectual, sería mucho pedir a quien tiene más adjetivos que luces, sino ético. No lo tiene como para, además de todo, quererse asumir como alguien que pueda juzgar a los otros a partir de parámetros éticos, políticos o morales. Se trata, como he dicho, de una mujer que carece de escrúpulos. Les decía hace unos minutos que todo esto es lo que yo pensaba o acopiaba en la memoria, como lo están ustedes viendo, porque leo un tuit de ella en donde dice: el tiempo me dio la razón y Ricardo Monreal es un traidor porque lo que ha hecho Sandra Cuevas con la propaganda en la alcaldía de Cuauhtémoc lo muestra o lo demuestra. Además, también porque Ricardo Monreal expresó su apoyo a Sandra Cuevas. Eso que ustedes están escuchando es lo que difundió ella y llamó traidor al propio senador para incluso enarbolar el hashtag Fuera Monreal. Es así como en esta recopilación de memoria muy rápida hay que señalar y subrayar ese talante autoritario, ya no solo falto de escrúpulos y violatorio de la ley para difamar y para la intervención de las líneas
de comunicación, de las vías de comunicación y para el ataque a las propias mujeres, sino en particular ahora incluso para iniciar o pedir o exigir la expulsión del senador coordinador de la bancada de Morena y también contendiente a lograr la candidatura presidencial de ese partido. A todo eso sí, en efecto, es a lo que me remitió para decir, como hemos dicho, cuando se ha tratado de quien se haya tratado, que la intervención de estas líneas, de estas vías de comunicación es ilegal, violenta la libertad de comunicación, la vida privada, incluso íntima, el derecho que todos tenemos a podernos expresar con toda libertad sin tener un ojo avisor. Y ella lo que ha hecho permanentemente y en particular todos los martes es todo un espectáculo. ¿Qué credibilidad puede tener una persona que solo se ha emparentado, que solo se ha asociado con el propio poder? No, yo estoy completamente seguro de que no, de que ella enarbola, claro, porque esta es una campaña coordinada con la propia Claudia Sheinbaum, que ella justamente se encuentra en mancuerna, como otras revelaciones también rechazables, desde luego, que se dieron a través de sus propias conversaciones con su aliada Claudita, le llamaban. Y sí, la flaquita, como también le llama a su esposo a la propia Laida Sansores, sí, la flaquita continúa ahora con esta campaña porque en efecto, igual que Claudia Sheinbaum, están viendo cómo se desmorona permanentemente su propia credibilidad y cada vez más mexicanos abren los ojos para darse cuenta de este propio talante autoritario, corrupto, vil, servil, como hemos dicho y demostrado, con este apenas apresurado compendio de momentos estelares que dan cuenta justamente de una persona que no tiene los mínimos escrúpulos y que no merece ninguna credibilidad.